Tenga muy buen día, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 23 y de la materia de inmunología. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la respuesta inmune celular por la infección por tuberculosis pulmonar y sus principales coinfecciones. Siguiente, por favor. Acá están los integrantes que conformamos el grupo. Siguiente. A manera de resumen, podemos decir que la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Hasta la fecha, esta enfermedad es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y se adquiere por transmisión de persona a persona, por transportados por vía aérea y en un caso de una persona activa a una persona susceptible. El objetivo de este estudio va a ser describir los mecanismos inmunes de tipo celular que participan en la infección por tuberculosis pulmonar. Y la investigación fue de tipo descriptivo, ya que dicha información fue recolectada con el uso de diversos buscadores, entre los cuales podríamos mencionar Google Chrome y Elsevier. También podríamos decir que el control de la infección va a requerir el desarrollo de una respuesta inmune protectora. Este tipo de respuesta inmunológica va a incluir la participación de macrófagos alveolares, también linfocitos T, entre los cuales podemos mencionar los CD4+, CD8+, las natural killer, y la producción de citocinas como la IL-12, la IL-18, que esas van a tener un papel importante en lo que sería la migración de las diferentes subpoblaciones celulares al sitio de infección para la formación de granuloma. Siguiente, por favor. A manera de introducción, podríamos decir que el contenido de esta investigación se va a basar principalmente en la descripción de la tuberculosis, la forma en la que ésta se va a manifestar, el diagnóstico a través de pruebas con indicadores sensibles que van a ayudar a la identificación de este microorganismo. Misma manera, podríamos decir que vamos a detallar la respuesta inmunitaria innata, la adaptativa, la respuesta humoral y celular, que van a ser la defensa mediante componentes y procesos complejos que buscan evitar el desarrollo de la enfermedad. Podríamos decir que aunque la tuberculosis se va a limitar solamente a lo que serían las vías respiratorias, en muchas ocasiones pueden haber complicaciones que en algún momento se pueden ver agravadas. Cuando se presentan coinfecciones que van a aumentar ese debilitamiento del sistema inmune, siendo causa de comorbilidad la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y podríamos decir que esa sería la más importante. Los factores socioeconómicos y la predisposición genética de los pederos son factores importantes que determinan la susceptibilidad a esa enfermedad en la población. Además que el aumento de esta incidencia de tuberculosis va a estar estrechamente relacionado ya lo dijimos, al VIH y a mecanismos farmacoresistentes. Siguiente, por favor. Eh, a manera de situación problemática, podríamos decir que la tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre va a afectar los pulmones y se transfiere de un paciente con tuberculosis pulmonar infecciosa a través, como ya dijimos, de pequeñas gotas de secreciones respiratorias. Los pacientes con tuberculosis pulmonar cavitaria de otro órgano, eh, de otro órgano del sistema respiratorio, cuyo esputo tiene que poseer los bacilos ácido alcohol resistentes, que esos van a ser solamente visibles con microscopio, que serían los principales transmisores de esta infección y que puede llegar podríamos decir que eso puede llegar a contagiar hasta un 50% de sus contactos. Las enfermedades que producen alteración de la inmunidad celular van a favorecer el desarrollo de la tuberculosis activa. Entre ellos podríamos mencionar la silicosis, los linfomas, la leucemia, la hemofilia, la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus y el VIH-Sida. La tuberculosis no tratada
puede ser mortal. Cerca de un tercio de los pacientes mueren durante el primer año después de que se han sido diagnosticados y la otra mitad los primeros 5 años. La tuberculosis pulmonar sería la principal forma de enfermedad debido a que ya como dijimos, la micobacteria va a entrar al microorganismo a través de lo que sería el tracto respiratorio y se va a establecer en los pulmones. A manera general, también podríamos decir que la tuberculosis pulmonar la clasificamos en primaria y posprimaria. Siguiente, por favor. Las personas infectadas con lo que sería el VIH van a tener un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. Esto sería debido a que van a presentar un déficit en la inmunidad celular y por ello van a ser más frecuentes las infecciones por tuberculosis entre ambas, entre lo que sería la tuberculosis y, y, es, y esta, que sería la principal causa infecciosa con pacientes con VIH. Siguiente, por favor. A manera de enunciado, nosotros nos hicimos esta pregunta, que ¿cuál es la respuesta inmune celular ante la infección por tuberculosis pulmonar y sus principales coinfecciones que más adelante se irá desarrollando? Y como objetivo general, nosotros nos propusimos describir los mecanismos inmunes de tipo celular que van a participar en lo que sería la infección por tuberculosis pulmonar. Vamos a continuar con lo que son los objetivos específicos en este caso. Como primer objetivo tenemos lo que es definir las principales características de la enfermedad como la sintomatología, el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Vamos a ver que en la sintomatología va a haber dentro de las manifestaciones clínicas se encuentra la tuberculosis primaria, en la cual los síntomas son inespecíficos. El síntoma más frecuente es la fiebre que puede alcanzar valores de 39 grados centígrados, acompañado de dolor torácico, y está generalmente descrito como malestar general. Si el paciente presenta lo que es dolor torácico tipo pleurótico, se asocia a la tuberculosis con derrame pleural. La tos es infrecuente en la fase inicial de la enfermedad. Otros síntomas infrecuentes al inicio son disnea o dolor articular, y vamos a tener a la tuberculosis postprimaria o de reinfección. La sintomatología en general de la tuberculosis por reinfección va a haber presencia de lo que es tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis, expectoración prolongada en un inicio, la cual es característica por presencia de mucosa y posteriormente se hace purulento. Así también va a haber presencia de lo que es disnea y dolor torácico. En el diagnóstico vamos a tener los métodos de diagnóstico para la tuberculosis. Principalmente tenemos lo que es la baciloscopía de esputo, que es el método de diagnóstico para la tuberculosis más usado. Así también tenemos lo que es el cultivo BAR, que es un método de diagnóstico complementario y a la baciloscopía, ya que permite evidenciar bacilos viables presentes en escasa cantidad en una muestra de lesión, el cual es caracterizado para certificar que sea el bacilo de la tuberculosis. Y también tenemos lo que es la prueba de tuberculina, la cual es una herramienta en el diagnóstico de la tuberculosis, la cual estudia la respuesta de hipersensibilidad retardada frente a determinados compuestos antigénicos específicos del bacilo. Y tenemos de último lo que es la prueba de GenExpert, la cual es una prueba molecular rápida cuya técnica es la PCR, la cual es la reacción de cadena de polimerasa. Y en el tratamiento de la tuberculosis, otras opciones nuevas y más cortas en el tratamiento preventivo, además de la muy utilizada profilaxis diaria con isoniazida durante 6 meses, las alternativas más cortas que se recomiendan actualmente incluyen la administración diaria de rifampicina en combinación con isoniazida durante un mes. Así también como tratamiento preventivo, que es la aplicación de la vacuna BCG en personas adultas. Como segundo objetivo tenemos lo que es distinguir la respuesta adaptativa que presenta la tuberculosis pulmonar en personas con inmunidad celular comprometida. Vamos a tener lo que es el control inmunológico de la infección con microbacteria tuberculosis, la cual está basado en lo que es una respuesta inmune de tipo celular, esa siendo caracterizada por la producción de citocinas y quimiosinas, como lo es la interleucina 2, el interferón gamma, interleucina 12, así como la interleucina 18, y el factor de necrosis tumoral alfa, también la proteína quimioatrayente de monocitos,
eh, y la proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa, y así también la interleucina 8. La respuesta no protectora en este caso se caracteriza por la producción de citocinas como interleucina 4, 5, 6, 10, 13 y el factor de crecimiento transformante beta, que estas antagonizan la respuesta inmune celular y como consecuencia no va a haber control de la infección y por ende se desarrolla la enfermedad. Como objetivo 3 tenemos que indicar el daño celular causado a nivel pulmonar en la infección de tuberculosis pulmonar. El daño causado por el bacilo tuberculoso al tejido del huésped, este resulta de lo que es la combinación del efecto de sustancias tóxicas y de una respuesta inmune inadecuada por la microbacteria, la cual esta induce una disminución de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para prevenir la presencia de antígenos para poder persistir dentro de su nicho. Y la microbacteria, esta también induce a lo que es la apoptosis de linfocitos T. Y como último objetivo tenemos lo que es mencionar las principales enfermedades que se relacionan con una coinfección por tuberculosis pulmonar. Tenemos lo que es principalmente la toxoplasmosis intramedular en personas con coinfección por tuberculosis, la cual es una enfermedad que se produce por consecuencia de una infección por el parásito Toxoplasmosis gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Así también tenemos lo que es la reinfección por VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, la infección por VIH y tuberculosis, estas están íntimamente relacionadas y se conoce como coinfección o epidemia dual, tanto de la tuberculosis como VIH o VIH con tuberculosis. Y también tenemos lo que es la coinfección por Streptococcus, que es una enfermedad bucodental por lo que es producida por el Streptococcus sanguíneo. Y de último tenemos la coinfección de empiema, es la presencia de pus en la cavidad pleural. Esta puede presentarse por ruptura de granulomas calcificantes subpleurales que drenan a cavidad pleural cuando el agente es el Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Como justificación, vamos a ver que nuestra investigación es acerca de la respuesta inmune celular ante la infección por tuberculosis y sus principales coinfecciones, en la cual esta busca conocer a detalle los procesos del sistema inmune en el desarrollo de la enfermedad, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, lo cual se va a explicar más adelante. Y así también que la tuberculosis es de relevancia en el área clínica, además de ser una enfermedad infectocontagiosa de frecuencia, es un factor de interés para proteger a la población en riesgo, mayormente niños, personas adultas y personas con inmunodeficiencias, como lo es el VIH. Siguiente. Es por esto que el equipo de trabajo ha tomado a bien investigar de manera bibliográfica los procesos o mecanismos inmunológicos que participan en la tuberculosis pulmonar y de manera a hacer recomendaciones orientadas a promover la salud para mejorar el control y prevención de dicha enfermedad. Adicionalmente, difundir la información recolectada en ese trabajo a lo que es la comunidad estudiantil. Siguiente. El método que se utilizó para esta investigación es de tipo descriptivo, ya que detalla cada punto importante para lo que es el desarrollo del tema, el cual es la respuesta inmune celular ante la infección por tuberculosis pulmonar y sus principales coinfecciones. Dicha información fue recolectada con el uso de diversos buscadores, entre los cuales están Google Chrome, páginas como lo es el Cielo, el Elsevier y Mayo Clinic. Siguiente. Entre los resultados vamos a ver la diferencia entre ambos artículos. En el primer artículo tenemos lo que es la evasión de la respuesta inmune, una lesión de microbacteria tuberculosis con respecto al segundo artículo de la regulación de la respuesta inmune durante la infección por microbacteria tuberculosis. En el primer artículo este nos menciona las dos fases de la tuberculosis. Vamos a ver que la interleucina es una importante citocina que regula la infección por Mycobacterium tuberculosis. Las células CD4 están presentes en la defensa durante la infección aguda y latente, pérdida progresiva de estas células en humanos y la cual es causante de la tuberculosis en pacientes con VIH. El artículo también menciona que el microorganismo Mycobacterium tuberculosis es el causante de la tuberculosis pulmonar en humanos y por ende hay una gran cifra de muerte y mortalidad. El incremento de la tuberculosis es debido a varios factores, como lo es el abandono de programas de control, la pobreza, crecimiento de desigualdad,
el incremento de poblaciones a nivel mundial, el incremento de personas infectadas con VIH y la inmunoresistencia a los medicamentos. Y así también el primer artículo nos menciona que no hay vacunación en niños. El artículo 2, con respecto a las diferencias del primero, es que este menciona que la tuberculosis se manifiesta de dos formas principalmente, como lo es la enfermedad activa y la infección latente. Menciona que su regulación está dada principalmente por lo que son las células T reguladoras y las células CD4, estas otorgan lo que es protección frente al patógeno, a la vez que contribuye al establecimiento de una infección crónica. Y menciona que tiene lo que es una incidencia global de 9.8 millones de casos nuevos y de 1.5 millones de muertes por tuberculosis. Y también menciona que los factores de incremento de casos es debido a personas de mayor edad, estados nutricionales y virulencia de microorganismos. Y el artículo 2 menciona la vacunación en niños. Siguiente. Así también las diferencias de ambos artículos, en el cual tenemos como primer artículo la coinfección de tuberculosis y VIH con respecto al segundo artículo de tuberculosis, VIH, fisiopatología de la coinfección. El primer artículo nos dice que según el artículo de coinfección de tuberculosis, VIH, el descrito del Centro para el Control de las Enfermedades, una persona con infección de tuberculosis latente, esta no está tratada, y que además eso lo lleva el VIH, tiene un mayor riesgo de presentar lo que es tuberculosis en el transcurso de su vida, dependiendo principalmente de lo que es la inmunodepresión del paciente y que posteriormente presenta lo que es un cuadro de SIDA. Con diferencia, el segundo artículo es que en el cuadro del artículo de tuberculosis, VIH, fisiopatología de la coinfección, esta detalla la fisiopatología de la coinfección en tres mecanismos principales de la siguiente manera. Como primero tenemos lo que es la disfunción cuantitativa y cualitativa de los linfocitos T por el VIH, así también la inhibición de los fagocitosis y autofagia en los macrófagos por el VIH, y la replicación de VIH por respuesta inmune ante el microbacterium tuberculosis. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la parte de la patogenosis de la tuberculosis y otras microbacterias que se ven en el artículo de García Berber. Y también tenemos la patogénesis de la tuberculosis y otras microbacterias. Vemos que dentro del artículo, pues, tenemos la importancia de la localización de la infección en los lóbulos superiores. La infección tiene lugar en el alveolo pulmonar, pero la evolución es diferente en el lóbulo superior. Em, donde la acumulación de bacilos hace que los macrófagos alveolares deban hacer frente a una cantidad más elevada de bacilos. Se da porque generando una respuesta basada preferiblemente en la acumulación de PMN. Eh, Contrariamente, en el lóbulo inferior al drenaje más importante que permite una mejor distribución de los bacilos y una respuesta inflamatoria basada en la acumulación de MA y monocitos, esto se da más que todo en la patógenes de la tuberculosis dentro del artículo. Y lo que vemos de la tuberculosis y otras micobacteriosis, que se da que es la evolución de las lesiones de la infección tuberculosa, em, que es latente a tuberculosis pulmonar. El modelo de las pompas de jabón y el igual en la infección inicial que generan unas lesiones mínimas que crean rápidamente gracias a la acumulación de PMN y el crecimiento de extracelular de los bacilos. Posteriormente se ve que se generan lesiones, puede decirse o llamarse lesiones hijas, eh, que sufren el mismo proceso y finalmente todas ellas pues se funcionan y es una gran lesión. Esto es lo que afecta más que todo la tuberculosis, ¿verdad? Y burlando el proceso de encapsulación. Siguiente, por favor. Tenemos la comparación entre respuesta ante tuberculosis pulmonar y una coinfección, quiere decir como que estábamos hablando del VIH, pues se da que en la activación de respuesta inmune ante tuberculosis pulmonar, vemos que existen varias, digamos, inmunidad, digamos, como por ejemplo la inmunidad innata y también tenemos la inmunidad adaptativa. También podemos hablar también del daño que causa celularmente a nivel pulmonar la tuberculosis, ¿verdad?
La innata, pues podemos decir pues, que la tuberculosis llega a los alveolos donde entran en contacto con los macrófagos, al igual pues que los macrófagos alveolares, perdón, y que constituyen la primera línea pues, de defensa en el pulmón. Se dice que este contacto pues, inicial es crucial y que definirá el control de la infección o bien pues, el desarrollo de la enfermedad. Los componentes de la micobacteria como la liprorabonina, perdón, ribonolam y la ribonina de 19 y glicoproteínas, pues esta se da como sería de la inmunidad innata. De la inmunidad adaptativa, podemos hablar que la respuesta celular representa pues un instrumento esencial con la que cuenta el organismo humano para tratar de contener eh, la, la, la infección en el bacilo tuberculoso. Por su parte, pues la inmunidad humoral representa los anticuerpos y que realiza un papel secundario dentro de la inmunidad adaptativa, apoyando la atracción de salud y de las células que hacen defensa pues, a partir del torrente circulatorio. Y mencionando pues el daño celular causado a nivel pulmonar, podemos decir que el daño causado por el bacilo tuberculoso al tejido del huésped o resulta una combinación del efecto de sustancias tóxicas, al ejemplo de una respuesta inmune inadecuada. La microbacteria pues también induce a una disminución de las moléculas para prevenir la presentación de AGS y poder persistir dentro de su inicio. Dentro de la infección por tuberculosis o VIH, pues tenemos que la replicación del VIH por respuesta inmune ante Mycobacterium en tuberculosis, se ve que la replicación del VIH ocurre principalmente en las células TCD4 y que están activadas. Por lo tanto, su acumulación y activación en los sitios de inflamación durante la respuesta inmune frente a la Mycobacterium en tuberculosis facilita la replicación y propagación del VIH. Además, pues también tenemos la replicación terminal larga del VIH que incluye eh, unión de sitios de unión, perdón, de varios sitios en factores de, de transcripción del huésped que se activan en las respuestas inmunes. Siguiente, por favor. Como conclusión de nuestro trabajo, tenemos que el agente causal de la Mycobacterium tuberculosis en esta bacteria generalmente pues afecta a los pulmones. Se ve muy bien que es transferida de paciente a paciente por medio de gotas de secreción respiratorias. Esa es la forma de transmisión. Y también cabe mencionar que aquella enfermedad que producen una alteración a la inmunidad celular puede desencadenar el desarrollo de la tuberculosis. Eh, y también podemos concluir que existen enfermedades, eh, tres enfermedades, perdón, de coinfección por tuberculosis, las cuales son la toxoplasmosis, el VIH y la Staphylococcus, ¿verdad? También el desarrollo de esta enfermedad, de esta respuesta regulado por un conjunto de células o de mediadores solubles, como son citocinas, se puede ser por citocinas pro y antiinflamatorias y quimiosinas. Siguiente, por favor. Como recomendación de nuestra investigación, sería un poco ampliar la aplicación de tratamiento preventivo de la tuberculosis entre las poblaciones de mayor riesgo, las cuales serían familiares y amigos pacientes con tuberculosis y VIH. Esa sería una recomendación para seguir para tratar de prevenir pues, un poco la enfermedad y también utilizar la prueba cutánea de la tuberculina o del análisis de liberación de interferón, interferón gamma, para evitar la infección de tuberculosis y que ya que son cualquiera de estas dos pruebas pues son muy eficientes, son útiles. Siguiente, por favor. Y como tenemos por último pues
o la recomendación más importante puede ser la aplicación de la vacuna, la BCG, ¿verdad? Que se aplica en adultos, no también en niños mayores de 1 año, una dosis única de 0.1 ml, y niños menores de 1 año una dosis única de 0.05 ml, perdón, por administrativa por vía intradérmica. Pues se ve que ahí está el plan de vacunación con el cual tiene que cumplir cada una de sus vacunas para prevenir o tener por lo menos una inmunización a esta enfermedad. Muchas gracias.